Hola, muy buenas a todos. En esta videoclase vamos a introducir el capítulo 15 del libro, relacionado con las ondas mecánicas. Algunos objetivos de este capítulo 15 es que el estudiante entienda qué se entiende por onda mecánica y cuáles son sus diferentes variedades, cómo utilizar la relación entre rapidez, frecuencia y longitud de onda en una onda periódica. Cómo interpretar y utilizar la expresión matemática de una onda periódica sinusoidal. Cómo calcular la rapidez de las ondas en una cuerda. Cómo calcular la rapidez con la que una onda mecánica transporta energía. ¿Qué sucede cuando las ondas mecánicas se superponen y se interfieren entre sí? Las propiedades de las ondas estacionarias en una cuerda y cómo analizar tales ondas. Cómo los instrumentos musicales de cuerda producen sonidos de frecuencias específicas. Bueno, como lo dice el título, vamos a estudiar las ondas mecánicas. Por ejemplo, cuando se presenta un terremoto, las señales del suceso viajan por la masa del planeta en forma de ondas sísmicas. ¿Qué aspectos de una onda sísmica determinan la magnitud y la potencia que transporta la onda? Vamos a estudiar cuáles son las características de una onda que se propaga de un lugar a otro y de qué depende, qué tan catastrófico en este ejemplo puede ser la onda. Por ejemplo, de qué depende si qué tan fuerte va a ser un terremoto, de qué parámetros de las ondas que se propagan en la Tierra. Por ejemplo, también las olas pequeñas en un estadio, los sonidos musicales, los temblores sísmicos causados por un terremoto. Todos estos fenómenos son fenómenos ondulatorios. ¿Y por qué son fenómenos ondulatorios? Porque en estos fenómenos hay un transporte de energía de un lugar a otro, y este transporte de energía se da por medio de las ondas, y las ondas se generan cuando se perturba el estado de equilibrio de un sistema. Tal perturbación viaja o se propaga de una región del sistema a otra, y al propagarse la onda transporta energía. Ahora, para que las ondas mecánicas se puedan transportar de un lugar a otro, necesitan un material al cual le llamamos medio, que es el medio por el cual se propagan las ondas. Por ejemplo, las ondas de sonido se propagan en el aire, las ondas sísmicas se propagan por medio de la tierra, podríamos decir. Las ondas que viajan en un estanque de agua se propagan por medio del agua, y así sucesivamente. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar diferentes tipos de ondas, y en especial vamos a estudiar las ondas sinusoidales, en los cuales tenemos un patrón de onda que es repetitivo. También vamos a estudiar la interferencia entre ondas. Cuando nosotros tenemos varias ondas en el mismo tiempo, por ejemplo, si yo tengo diferentes ondas en un estanque de agua, esas ondas pueden interferir unas con otras. Y después vamos a estudiar qué es la interferencia. También vamos a estudiar lo que son frecuencias de modo normal. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos las ondas mecánicas del sonido. También existen otros tipos de ondas, como las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, como por ejemplo las ondas de radio, radiación infrarroja, ultravioleta,
y los rayos X pueden propagarse sin ningún medio, o sea, en el espacio vacío. Este tipo de onda los vamos a estudiar en la tercera unidad. Bueno, continuando, vamos a estudiar los tipos de ondas mecánicas. Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una sustancia que es el medio de la onda. Entonces, en esta sección vamos a estudiar los tipos de onda y, por ejemplo, vamos a estudiar lo que son las ondas transversales, las ondas longitudinales y también puede haber una mezcla de onda transversal y onda longitudinal. Entonces, ¿qué es una onda transversal? Pues para esto mejor vamos a ver una simulación. Por ejemplo, yo tengo acá una cuerda. Supongamos que esta es una cuerda. Entonces, en los dos extremos, la cuerda está atada y está tensa. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta cuerda le genero una perturbación? Por ejemplo, si yo genero una perturbación y vuelvo a mi estado de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo podemos poner un poquito más lento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Si se fijan, yo lo que tengo es que cuando hago este movimiento, lo que pasa es que genero una onda. En este caso, a este tipo de onda se le conoce una onda transversal. ¿Y por qué es una onda transversal? Porque el movimiento de las partículas, o sea, de estas partículas que tenemos en verde y en rojo por acá, es transversal al movimiento de la onda. Ahora aquí hay que diferenciar de dos cosas. Una cosa es la velocidad con la que se mueve la onda y otra cosa es la velocidad con la que se mueven las partículas de la onda. Por ejemplo, voy a poner a oscilar esto. Entonces, si yo pongo a oscilar periódicamente esta onda, si se fijan, yo tengo, por ejemplo, acá la velocidad de esta onda, que es diferente a la velocidad que tiene cada punto en la onda. Por ejemplo, si yo tomo un punto verde por acá, si se fijan, este punto verde, el único movimiento que tiene es hacia arriba y hacia abajo. Este punto verde decimos que se mueve en un movimiento armónico simple, con cierta amplitud. Entonces, el movimiento de una partícula en esta onda solo va a ser hacia arriba y hacia abajo, solo se va a mover en el eje Y. Pero nosotros vamos a tener también una velocidad de onda, que es la velocidad con la que se propaga la onda transversal. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, este es un tipo de onda transversal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de generar un tipo de onda de esta forma, lo que pasa es que yo hago que comprimo esta, por ejemplo, si esto fuera un resorte, por ejemplo, si este fuera un resorte y yo lo comprimo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si yo hago eso, lo que va a pasar es que la onda se va a trasladar de una forma que se le conoce como longitudinal. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso la onda no se mueve, los puntos, perdón, de esta cuerda o de este sistema no se mueven ya verticalmente, sino que lo que pasa es que se mueven horizontalmente y hay puntos donde se concentran, hay una mayor concentración de estos puntos y hay otros puntos
donde hay poca concentración de estos puntos. Entonces, este tipo de onda se propaga de manera longitudinal. Si se fijan, acá se genera una concentración de puntos y estos puntos se van desplazando. O sea, esta densidad se va desplazando en este sentido. Solo en el eje X podríamos decirlo. Entonces, si se fijan, de esta forma. Y a este tipo de ondas le conocemos como ondas longitudinales. Entonces, acá hay algunos ejemplos también de una onda transversal, una onda longitudinal y ondas en la superficie de un líquido. Entonces, esto es lo mismo que yo les estaba explicando. Por ejemplo, yo agarro una cuerda, la tenso y genero un impulso hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a crear una onda transversal. Entonces, conforme pasa la onda, cada partícula en la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo, transversalmente al movimiento de la onda. Como les decía, el movimiento de la onda, si yo tengo mi eje X positivo hacia la derecha, la velocidad sería positiva hacia la derecha, ¿verdad? Pero los puntos en la onda únicamente se van a mover hacia arriba y hacia abajo, en un movimiento armónico simple. Y ahora tengo lo que es una onda longitudinal en un fluido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un pistón que se mueve hacia la derecha comprimiendo el líquido o gas y regresa produciendo una onda longitudinal? Entonces, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, yo tengo un pistón, acá tengo un tubo y acá tengo algún líquido, agua, por ejemplo? Entonces, si yo muevo este pistón hacia la izquierda y hacia la derecha periódicamente, entonces, ¿qué es lo que yo voy a generar? Lo que voy a generar va a ser una onda longitudinal. Conforme pasa la onda, cada partícula del fluido se mueve hacia adelante y hacia atrás, paralelamente al movimiento de la onda sísmica. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que yo voy a generar algunos puntos donde yo voy a tener mayor densidad en el fluido y voy a tener otros puntos en los que hay menor densidad. Por ejemplo, acá la mayor densidad se puede notar por un color más azul y la menor densidad por un color que tiende al blanco. Entonces, como lo veíamos acá, si yo animo esto, entonces si yo comprimo un fluido, entonces en algunos puntos de ese fluido voy a tener una mayor densidad que en otros puntos, y entonces cuando generamos eso le conocemos como una onda longitudinal. También tenemos otro tipo de ondas, por ejemplo las ondas en la superficie de un líquido. ¿Qué pasa si yo tengo un líquido pero ahora no tengo totalmente cerrado este tubo, sino que arriba lo dejo libre? Pero yo tengo por acá una tabla o algo que comprima este líquido. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Yo voy a generar algún tipo de onda en la superficie de este líquido. Entonces, las partículas en la superficie del líquido, conforme pasa la onda, cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculo. Y ese movimiento en círculo de las partículas es lo que genera las ondas. Por ejemplo, las ondas en el mar o en alguna laguna. Nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando tiramos una piedra, por ejemplo, a alguna laguna, se generan ondas. Y esas ondas son debido a movimientos circulares en las partículas de la superficie del líquido. Entonces, en estos ejemplos que hemos visto de los tipos de onda, la perturbación viaja o se propaga por el medio con rapidez definida, llamada rapidez de propagación o simplemente rapidez de onda, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos por acá?
La rapidez de onda va a ser la rapidez con la que se propaga una onda. Y su valor se determina en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. Y usaremos el símbolo nu o B minúscula para identificar esta rapidez. Y hay que notar, ¿verdad?, que la rapidez de la onda no es la misma rapidez con que se mueven las partículas cuando son perturbadas por la onda, como les decía, ¿verdad? No es lo mismo la rapidez que tiene una onda en el eje X, por ejemplo, a la rapidez que tiene un punto en la onda. Son dos velocidades diferentes. Segunda, el medio mismo no viaja en el espacio. Sus partículas individuales realizan movimiento hacia atrás y hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo respecto a sus posiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, como tenemos acá, si se fijan, en estos puntos verdes podemos ver que no es que estos puntos verdes se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que lo único que hacen es oscilar. O sea, la posición en X de estos puntos siempre es la misma. Lo único que hacen es que estos puntos oscilan y debido a esta oscilación lo que hace es que pueden transmitir energía. Tercera, para poder poner en movimiento cualquiera de tales sistemas debemos aportar energía realizando trabajo mecánico sobre el sistema. Las ondas transportan energía, pero no materia de una región a otra, ¿verdad? Entonces, para poner a oscilar un sistema, lo que yo tengo que hacer es generar un trabajo para poner a oscilar una onda, ¿verdad? Y como lo dice acá, las ondas no transportan materia, porque la materia sigue estacionaria en las mismas posiciones. Pero sí lo que puedo transportar en las ondas es energía. Ahora vamos a hablar un poco de las ondas periódicas que hemos estado viendo desde el capítulo anterior. Entonces, si tenemos una onda periódica, entonces vamos a tener un movimiento armónico simple. Por ejemplo, en las ondas transversales periódicas, ¿qué podríamos decir? Desde el capítulo anterior veíamos que el movimiento de una onda era de tipo sinusoidal, donde teníamos que la amplitud era el punto máximo que alcanzaba. En este caso teníamos el eje X. El punto máximo de X era la amplitud. Al punto máximo positivo le llamábamos cresta y al punto máximo negativo le llamamos valle. Y acá las flechas azules me denotan lo que es el movimiento de la onda que va hacia la derecha. Y esta masa resorte pues lo que me hace es generar un movimiento armónico simple. En una onda periódica sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia o 2pi entre la frecuencia. Entonces a este tipo de ondas le llamamos ondas sinusoidales o senoidales. Al moverse la onda, cualquier punto de la cuerda, cualquiera de los puntos rojos por ejemplo, oscila hacia arriba y hacia abajo respecto a su punto de posición de equilibrio con movimiento armónico simple. Cuando una onda sinusoidal pasa a través del medio, todas las partículas del medio experimentan movimiento armónico simple con la misma frecuencia, ¿verdad?
Como teníamos por acá, y como les había dicho, acá los puntos verdes y los rojos también, pero para tomar un punto de referencia, un punto verde, lo que hace es que se está desplazando con cierta amplitud del punto de equilibrio, ¿verdad? Lo que me genera a mí un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué tenemos por acá en esta gráfica? Entonces yo tengo un oscilador que me genera ondas aquí al lado izquierdo, y por acá tenemos la onda que se está desplazando, ¿verdad? Entonces si tomamos un punto, por ejemplo acá, t igual a 0, entonces después de que ha pasado un octavo del periodo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la onda se va desplazando un poco hacia la derecha. Si tomamos, por ejemplo, este punto de acá, si se fija, ahora mi punto mínimo ya está un poquito más a la derecha. Y luego acá vemos el punto mínimo un poco más a la derecha y así sucesivamente. Si lo pueden ver acá, aquí está la línea punteada donde, donde a mí me denota cuánto se ha desplazado desde este punto inicial y donde se va desplazando el punto mínimo de la onda. Entonces, hasta que llega a un punto, ¿verdad? En el que en un tiempo igual al periodo, este punto vuelve a coincidir con el mismo punto. Quiere decir que ha pasado una oscilación completa, ¿verdad? La onda avanza una longitud de onda en cada periodo. Entonces quiere decir que una longitud de onda nosotros la podemos medir de valle a valle o de cresta a cresta. Esa sería una longitud de onda. Y el tiempo que le toma desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final le conocemos como el periodo, ¿verdad? Que lo habíamos visto en el capítulo anterior. Cada punto se mueve hacia arriba y hacia abajo en su lugar. Las partículas separadas, una longitud de onda, se mueven en fase entre sí. Entonces, lo que le toma, el tiempo que le toma recorrer a una partícula, una longitud de onda, por ejemplo, es igual a el periodo. Entonces, nosotros podríamos decir que la velocidad es igual a la distancia entre un tiempo. ¿Y cuál es esa distancia? La distancia que recorre la onda es una longitud de onda. ¿Y en qué tiempo la recorre? Pues la recorre en un periodo. Sabemos también que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Podemos sustituir, en vez del periodo, podemos sustituir como 1 sobre la frecuencia, quedándome a mí entonces que la velocidad de propagación de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, acá vamos a ver entonces que la rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia es una propiedad de toda onda periódica, ¿verdad? Porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia, ¿verdad? Una onda, pues, con las mismas características. Por ejemplo, si yo pongo a oscilar esta onda por acá, esta onda tiene la misma frecuencia. Quiere decir que todos los puntos en la onda tienen la misma frecuencia, en este caso 1.50 Hz. La amplitud es de 0.75 milímetros. Entonces todos los puntos en esta onda
tienen la misma frecuencia. Nosotros en esta clase o en este capítulo nos vamos a enfocar en situaciones donde todas las ondas que estudiemos van a tener la misma velocidad de propagación, y aunque tengamos diferentes frecuencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia grande, para que la velocidad siempre permanezca constante, si nosotros tenemos una frecuencia muy grande, la longitud de onda va a ser muy pequeña, porque si tenemos frecuencias muy grandes, por ejemplo, acá, si yo aumento la frecuencia, ¿qué es lo que va a aumentar? Pues lo que va a aumentar va a ser como la velocidad de oscilación de este oscilador, ¿verdad? Entonces voy a tener más ciclos por segundo en esta onda. Pero a medida que yo aumento la frecuencia, la longitud de onda, que es la distancia de este punto hasta otro punto máximo, por ejemplo de acá a acá, va a ser menor. Si yo aumento la frecuencia, entonces la longitud de onda va a ser menor. Y si yo disminuyo la frecuencia, esa longitud de onda va a ser mayor. Entonces la longitud de onda es la medición de un punto máximo hasta otro punto máximo, de un punto mínimo hasta otro punto mínimo. Entonces, si yo disminuyo la frecuencia, la longitud de onda va a aumentar, y si yo aumento la frecuencia, la longitud de onda va a disminuir. Entonces esta distancia va a disminuir. Entonces, siguiendo eso, nosotros vamos a tener una velocidad constante siempre que una onda se propague por el mismo medio. Se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión que una onda que se propaga en el mismo medio únicamente pues depende de las características que tenga el medio, y no depende ni de la longitud de onda ni de la frecuencia de la onda mecánica. Solo depende de las propiedades mecánicas del medio. Por ejemplo, yo tengo acá una oscilación de una onda mecánica. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una roca en una fuente de agua, por ejemplo en un lago, ¿verdad? Se empiezan a generar ondas. En este caso tenemos ondas en dos dimensiones, donde la longitud de onda sería pues la distancia desde cresta a cresta. Esa sería nuestra longitud de onda, y nosotros aquí se crean oscilaciones que son concéntricas, ¿verdad? Esto es con respecto a las ondas transversales. Ahora, ¿qué pasa con las ondas periódicas longitudinales? Entonces, para entender las ondas periódicas longitudinales, vamos de nuevo a tomar el ejemplo donde nosotros tenemos acá un pistón y acá tenemos algún fluido. Entonces, si nosotros hacemos oscilar este pistón en un movimiento armónico simple, entonces en nuestro fluido van a haber regiones de compresión y regiones de expansión, donde las regiones de compresión van a ser las regiones donde yo voy a tener una mayor densidad del fluido, y las regiones de expansión es donde yo voy a tener una menor densidad del fluido. Y la rapidez de la onda pues va a ir en este sentido, ¿verdad? Como lo veíamos acá. Si se fijan, la rapidez de la onda va en este sentido. Y hay regiones donde se acumulan estos puntos y regiones donde
se separan, como lo pueden ver. Entonces de esta manera podemos ver que hay regiones más densas y regiones menos densas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir la longitud de onda en este tipo de ondas longitudinales? Pues lo que tenemos que hacer es medir la distancia entre dos regiones de compresión o dos regiones de expansión. Por ejemplo, aquí están viendo la distancia entre dos regiones de compresión. Entonces, de esa forma, nosotros podemos medir la longitud de onda. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de estas longitudes de onda? Vamos a ver si es la misma que en el caso de ondas transversales o es diferente. Por ejemplo, aquí en un tiempo igual a 0, yo tengo este punto y yo tengo por acá un émbolo o un pistón que se mueve con un movimiento armónico simple. Y yo tengo dos partículas que están separadas por una longitud de onda. Entonces, vamos a ver que si yo tomo un punto, por ejemplo, acá un punto de expansión, acá un punto más claro que es un punto de expansión, entonces ese punto de expansión se va a ir moviendo en este sentido. Y el otro punto de expansión también se va a ir moviendo en este sentido. Y acá yo tengo puntos de compresión donde tengo dos puntos de compresión, y también se va a ir moviendo en este sentido. Ahora, yo tengo acá un tiempo t igual a 0. Después tengo t igual a 1/8 del periodo hasta llegar al periodo. Entonces, desde este punto hasta el tiempo igual a un periodo, si se fijan, en el tiempo de un periodo, este punto vuelve a estar en la misma posición, exactamente en la misma posición. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que en un tiempo de un periodo, la onda pues recorre una distancia de una longitud de onda. Entonces es lo mismo que teníamos con las ondas transversales. Entonces nosotros también podemos ocupar que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia también para ondas longitudinales. Bueno, con respecto a la sección 15.3, que ya vamos a tener una descripción matemática de la onda, lo vamos a dejar para la siguiente videoclase. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. En la siguiente videoclase ya vamos a hablar sobre la descripción matemática de una onda.